Got it? Okay, go, go. Here, just stay forward. Leave it. Leave it. Good stay. Leave it. Buenos días amigos y bienvenidos otro día más por aquí, por nuestro canal. Empezamos vlog del fin de semana. Ojalá de la semana. Estamos ya a martes porque ayer, es que ya lo sabéis, si estáis viendo alguno de los vlogs, si los estáis siguiendo, yo los lunes siempre digo que estoy muerta. Y ayer, como el lunes que era, yo estaba muerta. Esta semana empiezan los STAR, bueno, de hecho ya están empezando, lo está teniendo Javi. La semana pasada fue quinto, esta semana es cuarto. Hoy martes lo tiene Javi el de matemáticas. Y luego, jueves tienen el de lectura. Y la semana que viene es cuando harían el mío, el de lectura de tercero. O sea, se examinan mis niños. El tiempo está tremendamente horrible, literal que antes es que pensé que estaba cayendo aquí. Os juro, caía agua, pero como cuando vas a lavar el coche, es que no lo veis. Cuando vas a lavar el coche que de repente ves todos los cristales con agua, pues así. Y nada, y como hoy es lo del STAR, Javi no puede venir a comer, porque no pueden dejar a los niños solos, ni tienen recreo, ni nada. Los niños comen directamente en clase contigo, entonces pues no puede venir a comer. Total, ¿qué tengo yo hoy para comer? Una cosa muy graciosa. ¿Por qué? Porque Javi hoy está haciendo un reto que es levantarse a las 4:32 am. ¿Para qué? No lo sé. Es que al final es muy temprano y me estoy acostando muy tarde. Pero bueno, él estaba jugando a eso hoy. Y se levantó a las 4:32 am. Y como no teníamos comida y tenía que ir a Kroger, que abre a las 6 de la mañana, fue a las 6 de la mañana, que dijo que era el único allí, y entonces compró comida. Ahora os la enseño, la comida que voy a comprar. Mientras tanto, estaba preparando una cosa. A ver si os la puedo enseñar un ratito porque voy a bajar ahora a calentarme la comida. Vale, voy tarde, ¿no? Voy tardísimo en esto, ¿no? Pero es como un Google Slides y es una clase, por así decirlo. Entonces tú te creas, es para los niños. Y por ejemplo, ellos van a tener esta clase y si clican, por ejemplo, aquí, pues van a ir a donde están los libros. O si clican aquí, que yo creo que este es el que más les va a gustar, van a juegos. Y luego en cada sitio pues lo mismo, ¿no? Clicar y te lleva a una página de juegos. Y poco más, pues así lo estoy haciendo. Que esto lo debería haber hecho a principios de curso para que ellos se familiarizasen, pero bueno, nunca es tarde. Y por cierto, para que veáis cómo sí que uso la cámara, a ver si lo podéis ver, ahí la tengo en la cocina. No sé si veis esa colita rabito de ahí. Eso es Dallas. ¿Qué me indica eso? Pues que está tranquilamente echada, durmiendo ahí en la puerta, esperando a que la vengan a pasear. Y eso azul es la alfombrilla esa que compramos para que la chupe y le ponemos ahí mantequilla de cacahuete. Comienza la misión, ir a por comida, que está en la nevera de abajo, pero a ver si os puedo grabar el pasillo. Pensé que os iba a poder grabar más, porque normalmente no suele haber nadie en donde el comedor, pero justo hoy había una señora allí comiendo, entonces no os puedo grabar. Lo que os enseñaba es nada, la comida: ricota and spinach raviolis with marinara sauce, y la verdad que olía espectacular. Me lo voy a comer y luego le voy a mirar los ingredientes por curiosidad. Pero mirad qué pinta. Pintón, ¿eh? Creo que es sano, pero bueno, no vamos a cantar victoria. Así que voy a comer mientras que me pongo a hacer parte del TFG, porque lo tengo que entregar el jueves y, como siempre, voy pillada. Así que nada, me voy a poner a ello.
acabo de terminar de una mala noticia. Esto estaba muy rico, con lo cual, si está tan rico, quiere decir que no va a ser sano. Vamos a mirarlo juntos. Pero muy rico. No, no va a ser sano, porque mirar toda la lista de ingredientes, joder, qué mierda. Bueno, no, espera, de momento todos son cosas normales. Ah, ya aparece la Xantangam, que se lo echan a todo. Bueno, bien, o sea, no como si lo haces tú en casa, pero marinar a sos y entonces te dice tomate, tomate en puré, sal, ácido cítrico, agua, garlic, onion, garlic, olive, sugar. ¿Sugar para qué? 4:32 por la mañana eres un superhéroe, por la tarde un mendigo, o sea, estoy hecho trizas. ¿Lo repetirás? Te sentiste muy bien Por la mañana te decía que sí, con todo además. Ahora de tarde estoy cansadísimo, me duele la cabeza. Cómo levantarme a las 4:32 me cambió la vida para mal, se va a llamar el vídeo. Claro, acabo de llegar a casa con un hambre que me como una pierna. O sea, llevo 12 horas levantado, 4:30, 12 horas levantado. Ojo lo que me estoy comiendo, Ojo el bagel que me prepara aquí, Con aguacate, no sé qué, especias, cafetito tranquilo. ¡Isan! Nuevo día miércoles y hoy tenemos notición. Notición, luego os cuenta Sam. Nuevo día, qué alegría, qué alboroto. Bueno, vamos a empezar la rutina corriendo un poco aquí en la Salt esta. Tiene aquí un espacio enorme, al aire libre, está súper bien. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Bueno, acabé bastante cansado ahora mismo, con muchas ganas de darme una ducha y irme a dormir realmente. ¿En serio? No. Pero creo que al estirar el brazo ya me duele, o sea que... Va a sudar que tienes. Sí, va a sudar. Nada, vamos para casa ya, darnos una ducha y al cole. Así es como espía Dallas. Mira. ¿Dónde estamos? En la autopista. ¿Por qué estamos en un lado de la autopista? Hemos pinchado. Así un pinchazo. Se veía venir, las ruedas esquivan lisas, estaban ya hechas mierda, había que haberlas cambiado. Pero hasta que no pinchas no las cambias. Se llama apurarla hasta el máximo. Y Javi y yo vamos haciendo match de colores pero al revés. Es verdad. Nos lo dicen los niños. Yo voy en negro y rojo. Una hora esperando. Yo nos levantamos a las 5 para el gimnasio, la Virgen. Eso es lo peor, que estamos llevamos al 12 lado. horas fuera de casa. No, que estamos al lado de casa, al lado. Literal, a 8 minutos en coche. Y pinchamos. Y llamamos a la grúa y que la grúa tarda la puta una grúa, hora. vamos a ver, ¿esa grúa qué? ¿No? Bueno, os traemos actualización. Nos acaba de llamar ahora mismo cuando grabamos eso. Llevamos aquí una hora, llevamos 50 minutos. 5 minutos, 7 minutos, porque es una hora. Se cumplía la hora, ya llegaban. Pues que nos llama ahora, que es que debido a un alto volumen, que otra hora. Joder, pues no coges el aviso entonces, si vas a tardar, si no puedes dar el servicio. Pues nada, llamamos a unos mexicanos de un sitio de neumáticos de aquí al lado. En un blog la otra vez que nos lo arreglaron. Y nada, que van a venir ellos, así que a ver en qué vienen o qué traen o... Ahorita vemos qué pedo. Es gracioso, pero así nos va a cambiar la rueda del coche en la autopista. Seguridad, cero. Desesperación, mucha. Pero me hace gracia que lo está cambiando en plena autovía. O sea, en plena autopista es la rueda que da para donde la carretera. Ahí la está cambiando.
Está bien la dirección. Para ir recto hay que ir así. Pero es que cada vez se está girando más, es lo que me da miedo. Ahora. Ahora a lo mejor está girando para la derecha. Siguiente actualización. Llegó ahí el señor mexicano en medio de la autopista, sin problema, nos cambió la rueda en un momento y nada, nos puso la de repuesto y ahora vamos al taller a cambiarla. O sea, a ponerle las buenas, pero claro, está medio inflada, un follón aquí. A todo esto solo os quiero recordar que hoy Dallas la dejamos suelta porque se estaba portando muy bien estos días, pero se nos olvidó cerrar la puerta de la habitación y la puerta del baño. Se lo dijimos a la que nos pase a Dallas y también se le olvidó a ella cerrarnos la puerta de la habitación. ¿Qué veo por la cámara yo? Millones de cosas en el salón. ¿Voy a llorar? Posiblemente. ¿Me voy a aguantar las lágrimas hasta que llegue a casa? Pues lo voy a intentar lo mejor que pueda, la verdad. Mira, os voy a enseñar la cámara. Lo gracioso es que ella no está. O sea, estará en la habitación. Ay, no lo vais a ver. ¿Veis todo eso? ¿Entendéis por qué quiero llorar? ¿Verdad? Nada, es broma. O sea, es broma y no. Lloraría. Pero, pues, cosas más graves hay en el mundo también. Así que no pasa nada. No pasa nada. Y aquí estamos, vamos para adentro. A ver lo que nos encontramos.